Vamos a empezar el capítulo 2 de la revisión del banco de preguntas del libro, bueno, del texto de innovación educativa de la serie Herramientas de apoyo para el docente, lanzado por la UNESCO, que es el texto en aspectos pedagógicos para el ascenso de categoría 2026. La revisión de este documento se basa en preguntas hechas al estilo de el examen que nos dan para que podamos repasar, para que podamos practicar y entrenar nuestra capacidad de análisis, de deducción, de inducción y también de razonamiento. Y además saber cuán preparados estamos, cuán bien hemos podido entender y leer este texto. Así que bienvenidos. Este es el capítulo 2 que se llama Factores que favorecen u obstaculizan la innovación. Recordemos que para empezar, todo el texto está basado en esa palabra clave, innovación educativa. Entonces, a partir de ahí, vamos a ir empezando a deducir y inducir y también responder todas nuestras preguntas, también, nuevamente repito, de acuerdo al conocimiento que tenemos acerca de ellas. Según el texto, la pregunta número 1, la unidad 2 tiene como objetivo, aquí la palabra clave es objetivo. Inciso A, establecer el alcance de la innovación en las instituciones educativas en el contexto de mejoramiento de la calidad. Inciso B, reflexionar sobre los factores de tipo personal, institucional y social que dificultan o favorecen el cambio en las instituciones educativas. Inciso C, identificar los componentes de proceso de innovación y definir acciones para desarrollarlo en las instituciones. Inciso D. Establecer dinámicas que orienten la innovación mediante el análisis de instituciones abiertas al cambio. Nos está pidiendo el objetivo de la unidad 2, entonces tenemos que ver más que nada los verbos, ¿no? Es establecer el alcance. Recordemos que el capítulo 2 son factores que favorecen, entonces no sé si se establece. Reflexionar sobre los factores, identificar los componentes, establecer dinámicas. Puesto que el capítulo 2 se llama factores que favorecen y aquí nos habla que hay que reflexionar sobre los factores, yo me animo a que es la B, yo me animo a responder B. Vamos a ver, y sí, es B. Entonces, reflexionar sobre los factores. Tendríamos que haber visto justo esas dos palabras, ¿no? Las dos factores que está en el título del capítulo, factores que están en la respuesta. Para eso nos tenemos que acordar más o menos el orden de los capítulos para poder responder a esta pregunta o el orden en el que están planteados. Tenemos que revisar. Está en la página 20. El objetivo de la unidad se centra en analizar factores personales, institucionales y sociales que pueden favorecer u obstaculizar el cambio educativo. Vamos a continuar. Número 2. Los contenidos de la unidad 2 se organizan principalmente en torno a. Entonces vamos a ver los contenidos. Se organizarán principalmente en torno a inciso A, factores personales que impiden el cambio, factores institucionales que favorecen u obstaculizan el cambio y factores sociales que pueden favorecer el cambio. Inciso B, calidad educativa, innovación, mejora, convivencia institucional y uso de tecnologías educativas. Inciso C, características de escuelas innovadoras, proyectos educativos y sistematización de experiencias. Inciso D, evaluación institucional, diseño curricular, planificación educativa y gestión administrativa. En este caso, como aquí el capítulo 2 nuevamente nos dice que son factores y en todas las respuestas, la única que nos habla de factores es el inciso A, personales, institucionales y sociales. Entonces vamos a decir que es A y comprobando, sí, es A. Factores personales que impiden el cambio, institucionales que favorecen u obstaculizan el cambio, y sociales que pueden favorecer el cambio educativo. Nuevamente, hay que revisar. Está en la página 20, colegas. La unidad presenta 3 grupos de contenidos, personales, institucionales y sociales, vinculados al cambio educativo. Vamos a continuar.
Siguiente pregunta, la 3. Según la lectura, ¿por qué es difícil cambiar? El cambio resulta complejo porque intervienen factores. Aquí nos está pidiendo la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué es difícil cambiar? Entonces, ¿cuáles son los factores? Aquí va a tener que hacer sí o sí, acordarnos de lo que dice el contenido. Más o menos. Vamos a tener, no memorizar, pero sí por lo menos tener un mnemotécnico, algo que nos ayude a cuáles eran los factores, o sea, los que, por lo que es difícil cambiar. ¿Qué factores hacen difícil cambiar? La innovación, o sea, tratar de cambiar de lo tradicional a innovar. ¿Qué es lo que nos dificulta? Inciso A, factores normativos, curriculares, administrativos, inciso B, económicos, tecnológicos y materiales, inciso C, personales, conductuales, culturales, inciso D, pedagógicos, evaluativos y disciplinares. ¿Por qué es difícil cambiar? Vamos a ver la respuesta. Personales, conductuales y culturales. Hay factores personales, conductuales y culturales. Página 21. El texto afirma que el cambio es difícil porque intervienen factores personales, conductuales y culturales. Esto es algo que está en el libro y que tendríamos que tenerlo bien presente para poder responder. No hay manera de inferir o deducir o de reflexionar acerca de cuál podría ser la respuesta correcta, ¿no? Esto es sí o sí, es la pregunta a la respuesta, o sea que tenemos que tener claro este punto. Siguiente. Los impedimentos, resistencias u obstáculos al cambio se caracterizan porque A, siempre son visibles y fáciles de reconocer en la práctica institucional. B, no se pueden observar fácilmente ni descubrir de inmediato de dónde se originan. Inciso C, se originan únicamente por falta de recursos económicos. Inciso D, dependen exclusivamente de las disposiciones de autoridades educativas. Entonces, analizando los impedimentos, resistencias u obstáculos al cambio, y el verbo clave es caracterizan. ¿Cuáles son las características? Habíamos hablado de que son personales, culturales, entonces este tipo de cambios podrán ser, siempre son visibles y fáciles de reconocer en el práctica. No siempre los impedimentos se pueden reconocer. No se pueden observar fácilmente ni descubrir de inmediato de dónde se origina. Podría ser. ¿Se originan únicamente por falta de recursos económicos? No, no se originan únicamente por falta de recursos económicos o impedimentos. Sí hay distintos tipos. Dependen exclusivamente de disposición. No. Entonces podríamos decir que es B. Vamos a revisar. Inciso B. No se pueden observar fácilmente ni descubrir de inmediato de dónde se origina. Está en la página 21. El texto indica que la resistencia al cambio no siempre son visibles y por tanto no siempre son fáciles de identificar en su origen. Recuerden que estamos hablando de impedimentos. Entonces, qué nos obstaculiza para que haya un cambio? Puede ser eso. Continuamos. Según el texto, una persona aprendería bastante sobre sí misma si lograra, inciso A, descubrir de dónde se originan sus resistencias y comprender cómo impiden aceptar los cambios. B, evitar los cambios que generan incertidumbre en su vida profesional. C, mantener sus costumbres, normas aprendidas sin someterlas a revisión. Inciso D, imponer sus creencias personales como única forma válida de actuar. Entonces, ¿qué nos está pidiendo esta pregunta? Una persona aprendería bastante sobre sí misma si lograra. Entonces, ¿qué es lo que tiene que lograr una persona para poder aprender sobre sí misma? Aquí tendríamos que razonar, tendría que descubrir dónde se originan sus resistencias para comprender, para comprender cómo aceptar los cambios, comprender. Tendría que evitar los cambios que generen incertidumbre en su vida profesional
o tendría que mantener sus costumbres, no, mantener no podría, ¿no? Si quiere aprender sobre sí misma, no tendría que mantener sus costumbres. Imponer sus creencias tampoco. Entonces aquí la clave está en los verbos. No puede imponer si quiere aprender sobre sí misma, no puede mantener sus costumbres, no puede evitar los cambios, nadie puede evitar los cambios. Entonces tendríamos que decir que es A, que tendría que descubrir dónde se originan sus resistencias. Y si es A, la palabra clave es descubrir. Entonces estamos diciendo desde la pregunta, estamos reflexionando cuál sería la mejor respuesta. Una persona aprendería bastante sobre sí misma si lograra descubrir dónde se originan sus resistencias. Está en la página 21. Reconocer el origen de las resistencias permite comprender cómo bloquean la aceptación de cambios. Y miren, esto dice en la página 21, entonces no dice textual. Una persona aprendería bastante sobre sí misma si lograra descubrir. Entonces no lo dice textual. Entonces, por tanto, esa es la razón por la que estamos infiriendo, deduciendo de la pregunta a la respuesta. Hay algunas que sí o sí están las respuestas así, tal cual, ¿no? Pero hay otras como esta que nos dan hacia la reflexión. Número 6. Según la lectura, cuando una persona afirma que no está preparada para los cambios, muchas veces esa idea responde a, inciso A, una posibilidad real y definitiva para aprender algo nuevo. Inciso B, una norma institucional que impide modificar la práctica docente. Inciso C, ideas que quitan seguridad, tranquilidad y confianza para seguir aprendiendo. Inciso D, una evidencia de que toda innovación debe suspenderse. Entonces, según la lectura, según lo que dice el capítulo, cuando una persona afirma que no está preparada, entonces lo que nos está pidiendo la pregunta es, ¿por qué una persona afirma que no está preparada? La respuesta es, una persona afirma que no está preparada, esta idea responde una imposibilidad, porque tiene una imposibilidad real y definitiva para aprender algo nuevo, podría ser, porque una norma institucional impide modificar la práctica docente, podría ser, porque tiene ideas que quitan seguridad, tranquilidad y confianza, porque una evidencia de que toda innovación debe suspender. Esta no, definitivamente no es la D. La A es difícil, ¿no? Porque una persona que no está preparada a los cambios, porque no es que haya una imposibilidad real y definitiva para aprender algo nuevo, o sea, siempre se puede aprender algo nuevo. Más que nada yo diría entre la B y la C, pero una norma institucional impide modificar la práctica docente. Como estamos hablando de innovación, vamos a decir que sí, porque a veces son las mismas ideas, ¿no?, que una persona puede afirmar. Y sí, es C, es las ideas que quitan la seguridad, la tranquilidad y la confianza para seguir aprendiendo. Entonces, muchas veces, en la página 21 podemos revisar qué dice. Muchas veces no sentirse preparado responde a ideas que reducen la seguridad y la confianza. Entonces, si una persona dice esto, podría ser por esta razón, según el texto. Vamos a continuar. La número 7. Las creencias que dificultan el cambio suelen formarse A, únicamente durante la formación universitaria del docente. B, desde temprano en la vida y pueden convertirse en verdades en la adultez. C, solo cuando se inicia un proceso de innovación institucional. D, después de aplicar políticas educativas externas. Creencias. Entonces nos está pidiendo cuáles son las creencias que dificultan el cambio. Lo que hay que buscar son las creencias. Únicamente durante la formación universitaria del docente. Me animo a decir que no. Desde temprano en la vida y pueden convertirse en verdades en la adultez. Las creencias que dificultan el cambio. Podría ser. Solo cuando se inicia un proceso de innovación institucional. No. A veces las creencias que dificultan el cambio ya están presentes. Después de aplicar políticas educativas, no, no creo. Podría haber sido, y tampoco es que no es durante la formación universitaria nada más, ¿no?, las creencias que uno tiene, a veces es desde temprano en la vida, pero vamos a ver qué dice la respuesta. Y sí, justamente dice eso, ¿no? Cuando hablamos de creencias es algo
que es inherente al ser humano, ¿no? Entonces, no necesariamente una creencia se va a estar en una etapa de la vida nada más y listo. Usualmente las creencias van desde la niñez, como dice aquí, desde temprano en la vida y pueden convertirse en verdades en la adultez. Pero, ¿qué dice la página 21? El texto explica que muchas creencias se forman desde temprano y luego se consolidan como verdades personales. Lo dice tal cual. Entonces, tendríamos que, si hemos leído a conciencia el texto, acordarnos de este detalle y si no, tratar de reflexionar y de inferir si es que no nos alcanzó el tiempo de leerlo bien. Número 8. Las creencias, costumbres, normas y conductas internalizadas pueden obstaculizar el cambio porque inciso A, actúan en dirección contraria a lo que busca evolucionar en las personas o instituciones. Inciso B, garantizan automáticamente los procesos de innovación educativa. C, eliminan las resistencias y los temores frente al cambio. Inciso D, no influyen en la vida profesional ni institucional. Las creencias, costumbres y normas y conductas internalizadas. Ah, ya. Entonces, estas conductas, estas creencias de las que habíamos hablado, ¿por qué pueden obstaculizar el cambio? ¿Será que porque actúan en dirección contraria a lo que busca evolucionar? Sí, podría ser, de hecho, porque no garantizan automáticamente, no eliminan la resistencia. Si estamos hablando de creencias que obstaculizan el cambio, no influyen. Claro que influyen, si son creencias que obstaculizan el cambio, ideas que tiene uno. ¿Eliminan las resistencias? No. ¿Garantizan automáticamente los procesos? No. Yo me animo a decir que es A y sí, precisamente es la A. Actúan en dirección contraria a lo que busca evolucionar en las personas o instituciones. Y nuevamente estamos en la página 21, colegas, en donde dice que el texto afirma que esas estructuras aprendidas pueden actuar contra aquello que se busca transformar. Entonces, no es que está el texto tal cual para buscarlo, pero sí está infiriendo esta respuesta. Vamos a continuar. Número 9. Según el texto, los modelos mentales son, inciso A, instrumentos de evaluación institucional aplicados para medir la innovación. Inciso B, estructuras de pensamiento que condicionan formas de pensar y de actuar. Inciso C, procedimientos curriculares que orientan la planificación educativa. Inciso D, normas administrativas que regulan el funcionamiento escolar. Entonces, aquí, ¿qué nos está pidiendo? Concepto. ¿Qué son los modelos mentales? Ahí nos vamos a tener que acordar qué hemos leído acerca de eso. Los modelos mentales serán instrumentos de evaluación, serán estructuras de pensamiento, procedimientos curriculares, normas administrativas, y si no nos acordamos bien qué es lo que dice el concepto como tal, miren, aquí hay una palabra clave, mentales. Y aquí dice pensamiento. Es lo único que podría ser mental. Evaluación, no. Curricular, no. Administrativa, no. Vamos a ver qué dice la respuesta. Yo me animo a decir que es la B. Y sí, es la B. Estructuras de pensamiento que condicionan formas de pensar y de actuar. ¿Por qué? Porque nos dice modelos mentales. Lo que se podría inferir que lo único mental de todas las respuestas era el pensamiento. Los modelos mentales son estructuras de pensamiento que condicionan la manera de interpretar y actuar. Página 21. Siguiente, número 10. El problema mayor de los modelos mentales consiste en que, no estamos hablando de los modelos mentales, nuevamente la palabra clave, ¿no? Mentales. Siempre son explícitos y fácilmente modificables, operan sobre la persona condicionándola sin que se dé cuenta. Inciso C, solo afectan a los estudiantes y no a los docentes. Inciso D, se eliminan automáticamente mediante una capacitación. El problema, dice, ¿no? De estos modelos, ¿cuál será el problema? No creo que sean siempre explícitos y fácilmente modificables, porque si estamos hablando de un modelo mental es cuando ya se ha creado algo en la mente, entonces no creo que sea la A. ¿Operan sobre la persona condicionando sin darse cuenta? Sí. Una creencia es lo que hace, ¿no? Opera sobre una persona sin que se dé cuenta. Nosotros estamos respondiendo a algún factor
mentalmente y no nos damos cuenta de que estamos actuando ya de acuerdo a un modelo mental preestablecido. No creo que solo afecten a estudiantes y no a docentes. Definitivamente los docentes hemos sido estudiantes antes, así que no creo que sea la C. Y tampoco se eliminan automáticamente mediante una capacitación. Quizás modificar, pero no eliminar. Entonces, si yo tendría que escoger algo, tendría que ser la B. Vamos a ver qué dice la respuesta. Sí, es la B, porque como estamos hablando de un problema de modelos mentales, tengo que ver que lo más cercano a la realidad es la B, que operan sobre una persona condicionándola sin que se dé cuenta. Y nuevamente está en la página 21 en donde nos dice que el texto advierte que los modelos mentales condicionan a la persona sin que ésta necesariamente lo advierta. Siguiente, número 11. Según la lectura, en los modelos mentales pueden residir, inciso A, prejuicios raciales de género, religiosos y culturales. Inciso B, únicamente saberes científicos actualizados. Inciso C, estrategias metodológicas innovadoras. Inciso D, disposiciones curriculares oficiales. Bueno, sí, viven en nuestra mente, pero no creo que sea esta. Estamos hablando de los modelos mentales y como estamos hablando a nivel general, ¿qué es lo que usualmente tenemos en la mente? No es esta palabra, no tenemos. Si es un modelo mental, no es actualizado. No son estrategias metodológicas innovadoras y tampoco creo que sean disposiciones. Entonces yo me animo a pensar que es la A. Vamos a ver qué dice la respuesta. Sí, es la A. Prejuicios raciales de género, religioso y cultural. De hecho, ¿no? Es la mayoría de todas las personas tenemos algún tipo de prejuicio. Tristemente, ¿por qué? Porque mentalmente nos han modelado así desde la niñez. Está en la página 21. El texto menciona que en los modelos mentales pueden alojarse prejuicios de distinto tipo. Siguiente. 12. En el ámbito educativo, los modelos mentales también explican creencias sobre, estamos hablando del ámbito educativo. Inciso A. ¿Qué y cómo se debe enseñar y cuál es el rol del profesor? B. El calendario escolar, la distribución de horarios. C. La infraestructura y los recursos materiales de la institución. D. La cantidad de estudiantes por aula. Y yo me animo a decir que directamente es A, porque siempre dentro de nuestra cabecita, dentro de nuestra idea, dentro de todos los modelos mentales de las personas, eh, tenemos claro qué y cómo se debe enseñar y cuál es el rol del profesor, porque nos los han metido desde chiquitos. En cambio, es calendario escolar y distribución de horario, no. Infraestructura, no. Cantidad, me animo a decir que es A y sí. ¿Qué y cómo se debe enseñar y cuál es el rol del profesor? Claro, porque nuevamente estamos hablando sobre creencias, sobre lo que creemos, modelos mentales que nos están condicionando. Estamos hablando de la página 21, en donde dice que la lectura señala que los modelos mentales influyen en la forma de concebir la enseñanza y el rol docente. De hecho, definitivamente. Número 13. El primer paso para transformar los modelos mentales es A. Imponer nuevas prácticas sin discusión institucional. B. Identificarlos, observarlos y reconocer cómo actúan sobre uno mismo. C. Negarlos para evitar conflictos personales. D. Reemplazarnos por nuevas externas sin reflexión previa. Hay que verlo aspecto por aspecto. Dice, el primer paso, lo primero que tendríamos que hacer para transformar estos modelos mentales, el verbo imponer nuevas prácticas, no. Identificarlos, observarlos y reconocer cómo actúa, me animo a que esta puede ser. Me animo a decir que esta puede ser. Negarlos, no. Reemplazarlos, sí, pero aquí es esto, sin reflexión previa, entonces no. Yo me animo a decir que es la B. Y sí, sí es la B. El primer paso para transformar los modelos mentales es identificarlos, observarlos y reconocer cómo actúan sobre uno mismo. El texto plantea que el primer paso es identificar, observar y reconocer cómo actúan los modelos mentales, página 22. Y nuevamente, primer paso, ahí está, ¿no? Número 14. Solo después de identificar los modelos mentales será posible A. Modificarlos y empezar a actuar en una nueva dirección escogida. B. Mantenerlos como verdades definitivas. C. Imponerlos a las demás como única verdad. D. Evitar toda transformación institucional.
¿Cuál es la más realista? Después que hemos identificado, vamos a modificarlos y empezar a actuar en una nueva dirección. Vamos a mantenerlos, vamos a imponerlos, vamos a evitar la transformación. La más realista sería la A, modificarlos, porque ¿para qué mantenerlos? Si ya no estamos identificando nuestras creencias, nuestros modelos mentales, no se puede mantener, no se puede imponer y tampoco evitar la transformación. Si el texto nos habla de innovación, entonces sería la A. Y sí, A es modificarlos y empezar a actuar en una nueva dirección escogida. Página 22. La lectura sostiene que una vez reconocidos pueden modificarse y sustituirse por otros más adecuados al cambio. Número 15. Según el texto, toda innovación supone entrar en A, un terreno de certeza, estabilidad y ausencia de conflicto; B, el terreno de lo desconocido con riesgo, incertidumbre, contradicciones y conflictos; inciso C, una fase exclusivamente administrativa y normativa; inciso D, un proceso técnico que no afecta a las creencias institucionales. Palabras, según el texto: innovación supone entrar en, la innovación entra en un terreno de certeza, no creo; en un terreno de lo desconocido, probablemente; en una fase exclusivamente administrativa, no, porque la innovación se supone que es en todo nivel; en un proceso técnico que no afecta a las creencias, difícil. Entonces me animo a decir que entre A y B es B, porque como es una innovación, está entrando a lo desconocido, ¿no? No creo que haya una certeza estabilidad. Y sí, es justamente eso, en el terreno de lo desconocido. Entonces, toda innovación, entrar en el terreno de lo desconocido, con riesgo, incertidumbre, contradicciones y conflictos, está en la página 22. La innovación, dice el texto, implica enfrentarse a lo desconocido con riesgos y tensiones propias del cambio. Continuemos. 16. Según la lectura, no hay aprendizaje sin, inciso A, desequilibrio ni conflicto cognitivo; inciso B, repetición mecánica de contenidos; inciso C, evaluación sancionadora permanente; inciso D, aplicación rígida de normas externas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la lectura? No hay aprendizaje sin desequilibrio, ni conflicto cognitivo, no creo. No hay aprendizaje sin repetición mecánica de contenidos, no, no. No hay repetición sin evaluación sancionadora permanente; no hay aprendizaje sin aplicación rígida de normas externas. Aquí, aplicación rígida, no creo. Evaluación sancionadora, no, estamos hablando de aprendizaje. Repetición mecánica de contenido, no creo, porque estamos en aprendizaje. Entonces tendría que ser la A. No hay aprendizaje sin desequilibrio ni conflicto cognitivo. Y sí, sí es la A. ¿Qué nos dice el texto? En la página 22 dice, el texto afirma explícitamente que no hay aprendizaje sin desequilibrio ni conflictivo cognitivo. Entonces está tal cual en el libro. Hay que acordarnos lo que hemos leído para poder responder ese tipo de preguntas. Vamos a continuar. 17. Cuando los docentes intentan probar nuevas ideas o prácticas, el momento inicial suele generar A, desequilibrio y confusión por la confrontación entre lo nuevo y lo viejo; B, seguridad absoluta y aceptación inmediata; C, desaparición de toda resistencia institucional; D, eliminación automática de viejas prácticas. Veremos. La palabra clave aquí es nuevas ideas. Cuando los docentes intentan probar una nueva idea o práctica, ¿qué genera? Intento probar nueva práctica y genera desequilibrio y confusión por la confrontación entre lo nuevo y lo viejo, posiblemente. Genero seguridad absoluta, no, definitivamente no, si es nuevo. Intento probar algo nuevo y genero desaparición de toda resistencia, no, difícil, nunca va a haber eso. Eliminación automática de bibliotecas, tampoco. Entonces nos vamos a ir por la A. Vamos a ver la respuesta y sí era A. Intentar probar nuevas ideas o prácticas genera desequilibrio, confusión y confrontación entre lo nuevo y lo viejo. Página 22. El texto indica que las nuevas prácticas generan un primer momento de desequilibrio y confusión.
Número 18. El cambio puede resultar doloroso porque A. Obliga a abandonar viejas creencias y prácticas realizadas durante mucho tiempo. Inciso B. Siempre elimina la identidad de la institución educativa. C. Impide que los docentes aprendan de sus errores. Y D. Se produce sin afectar las normas habituales de pensar. El cambio doloroso porque obliga a abandonar. Yo creo que sí, o es doloroso todo cambio, porque nos obliga a abandonar lo que creíamos, ¿no? Siempre elimina la identidad. No creo que elimine la identidad. Este verbo de aquí no creo. Entonces, nuevamente vamos a ver los verbos. El cambio puede ser doloroso porque obliga a abandonar, podría ser. Siempre elimina la identidad, no creo. Impide que los docentes aprendan, no, definitivamente no, si es cambio. Se produce sin afectar las normas, no, pues es cambio, sí o sí tiene que afectar, entonces tendríamos que decir que es A. A, obligar a abandonar nuevas y viejas creencias y prácticas realizadas durante muchísimo tiempo. Entonces, en la página 22 dice que el texto señala que el cambio puede ser doloroso porque supone abandonar creencias y prácticas antiguas. Continuemos. 19. Para asumir riesgos en un proceso de innovación, es importante que exista A, un clima de confianza y apoyo que no censure los errores, B, un sistema de sanción frente a cada equivocación, C, una estructura rígida que elimine toda incertidumbre, inciso D, una imposición jerárquica de prácticas nuevas. Hmm, Para asumir riesgos en un proceso de innovación, es importante que esté ya. ¿Qué debe existir en un proceso de innovación para asumir riesgos? Un clima de confianza que no censure los errores, un sistema de sanción, no, una estructura rígida, no, una imposición jerárquica, no. Vamos a decir que es A, un clima de confianza. A, un clima de confianza y apoyo que no censure los errores. ¿Por qué? Porque estamos hablando que para asumir riesgos tiene que ser importante que haya un clima de confianza. Estamos en la página 22, colegas. La lectura plantea que la confianza y el apoyo permiten asumir riesgos y aprender de los errores. Número 20. Según el texto, los errores en el proceso de innovación deben considerarse. Inciso A, parte del proceso y fuente de aprendizaje. Inciso B, evidencia de fracaso institucional. Inciso C, motivo para abandonar toda práctica nueva. Inciso D, señal de falta de capacidad docente. Según el texto, lo que dice el texto, los errores en el proceso de innovación. ¿Qué serían los errores? Los errores son parte del proceso. Evidencia de fracaso, no creo. Motivo para abandonar, no creo. Si es un error, solo es un error. No creo que tengamos que abandonar después un error. Señal de la falta de capacidad docente. No, evidentemente no. Todos podemos cometer errores dentro de cualquier algo y especialmente cuando es algo nuevo. Entonces yo creo que es A. Vamos a ver. A. Parte del proceso y fuente de aprendizaje. Número 22, página 22. El texto afirma que los errores forman parte del proceso y constituyen fuente de aprendizaje. Lo dice tal cual, pero no la pregunta, sino la respuesta dice tal cual. Entonces hay que inferir. Número 21. La innovación no debe considerarse principalmente como producto, sino como, inciso A, proceso siempre abierto a revisión, inciso B, resultado final terminado, inciso C, norma externa obligatoria, inciso D, técnica administrativa. Entonces, la innovación no debe considerarse principalmente como producto. Entonces, la innovación no es el producto, sino es el proceso, es el resultado, es la norma, es la técnica. La innovación no es el producto, proceso. El resultado final no creo, porque justamente dice eso. No es producto, sino, entonces no es el resultado, no es una norma, no es una técnica, diremos que es A, y sí era A, es un proceso siempre abierto a revisión. Otra vez, página 22, el texto afirma que la innovación es más
un proceso que un producto acabado. No es un proceso, no es un no es no es lo final, no, es el proceso, no es el producto, no es. Ya, pregunta número 22. Si la innovación se considera únicamente como producto, se corre el riesgo de A. Caer en la rutina e instalar prácticas que alguna vez fueron ruptura pero ya no lo son. B. Fortalecer la revisión crítica permanente. C. Aumentar la creatividad institucional. D. Generar autonomía real en la toma de decisiones. Entonces, dice, si la innovación se considera únicamente como producto, se corre el riesgo de, justo hemos dicho, no debería ser el producto, es el proceso, pero si lo consideraran como producto, entonces se cae en el riesgo de caer en la rutina, instalar prácticas, fortalecer la revisión crítica, no, porque si supuestamente, o sea, hemos dicho que no es el producto, es el proceso, entonces no podría fortalecer, ni tampoco aumentar la creatividad, ni tampoco generar autonomía real. Vamos a decir que es A. A ver, A. Caer en la rutina y instalar prácticas que alguna vez fueron ruptura, pero ya no lo son. Estamos en la página 22, en donde dice el texto advierte que una innovación entendida como producto puede volverse rutina. Claro, porque hemos dicho que no es el producto, es el proceso. Número 23. Para no caer en la rutina, la innovación debe entenderse como A. Un proceso inconcluso sometido a revisión crítica, una práctica terminada que debe repetirse sin cambios, un modelo único aplicable a todas las escuelas, una decisión administrativa que no requiere evaluación. Si no queremos caer en la rutina, entonces, ¿qué tiene que ser el proceso? Nuevamente, digo, ¿qué tiene que ser la innovación? No es el producto, es el proceso. Entonces, aquí está la palabra clave, proceso. Ninguna más tiene esa palabra. Porque tampoco puede ser una práctica terminada. A la hora de terminar estaríamos hablando de que es producto. Un modelo único tampoco. Una decisión administrativa tampoco. Entonces, sí, justamente un proceso inconcluso. Proceso. Nuevamente tenemos que acordarnos que la innovación es el proceso, no el producto terminado. Entonces, página 22, la innovación es siempre inconclusa y necesita revisión crítica permanente. ¿Por qué? Porque es un proceso. Número 24. Según la lectura, la investigación en innovación educativa no es tarea exclusiva de investigadores profesionales, también legitima al docente investigador. B. Solo corresponde a especialistas externos a la escuela. C. Debe separarse de la práctica pedagógica cotidiana. D. Pierde valor cuando se realiza desde la experiencia docente. Entonces, según la lectura, la investigación en innovación educativa, entonces, ¿qué decimos? Que será A, no es tarea exclusiva, la investigación no es tarea exclusiva, también legitima al docente investigador. B, solo corresponde a especialistas externos. No creo. No podemos decir que solamente a los externos. Debe separarse de la práctica pedagógica. No puede separarse si estamos hablando de la investigación en innovación. No puede separarse, pierde valor cuando se realiza la experiencia docente. Si estamos hablando de educativa y no podríamos decir de docente, entonces no podríamos decir que pierde valor. Podríamos decir, que no es tarea exclusiva. Vamos a ver. Sí, es A. No es tarea exclusiva de investigadores profesionales. También legitima al docente investigador. Página 22. El texto reconoce al docente investigador que observa, aprende y genera conocimiento desde su práctica. El investigador, docente investigador. Número 25. Según el texto, las instituciones educativas están condicionadas por A. Normativas y prescripciones de las autoridades educativas como currículo, organización, horarios y libros de texto. B. Únicamente por las decisiones personales de cada docente. C. Solo por los recursos económicos disponibles. D. Exclusivamente por la participación de los padres de familia. Volvemos a ver las palabras clave. Según el texto, las instituciones educativas están condicionadas por
normativas y prescripciones de las autoridades como currículo, organización, horarios y libros de texto. Sí, no todas las instituciones tienen eso. Únicamente por decisiones personales de cada docente, no. Recursos económicos disponibles, no. Exclusivamente participas, no. Aquí estaría diciendo que es unilateral, ¿no? Y en realidad tiene todo esto, todo este conjunto de cosas tiene el colegio. Entonces, yo me animo a decir que es A. A. Tiene normas, prescripciones, autoridades educativas, currículo, organización, horarios y libros de texto. Todo esto está presente en una institución educativa o condicionada, digamos, ¿no? Estamos en la página 23, queridos colegas. El texto menciona currículos, organización, horarios y libros de texto como condicionantes institucionales. Siguiente. 26. Las prescripciones externas muchas veces actúan como A, obstáculo para el desarrollo de innovaciones, B, garantía absoluta de creatividad institucional, C, elementos sin influencia en la innovación, D, sustituto en la autonomía docente. Entonces, las prescripciones externas muchas veces actúan como prescripciones externas. ¿Qué sería externo? Un obstáculo para el desarrollo de innovaciones, o sea, hay que ver esto, es un obstáculo, es una garantía, es un elemento sin influencia o es un sustituto de la autonomía docente. Prescripción externa. Como es algo externo, podría ser la A, ¿no? Que es un obstáculo para el desarrollo de las innovaciones. Garantía, no creo. Elementos sin influencia, no creo. Porque si fuera sin influencia, no lo estaríamos nombrando. Sustituto de la autonomía docente, no. A ver, A. Obstáculo para el desarrollo de innovaciones. Exactamente. La lectura indica en la página 23 que las normativas y prescripciones pueden obstaculizar la innovación. Ténganlo en cuenta, queridos colegas. Vamos a continuar. 27. Las instituciones innovadoras no ven las prescripciones externas como A, una camisa de fuerza que limita la creatividad y la libertad de acción. B, una referencia que puede adaptarse al contexto. C, un elemento que puede recrearse institucionalmente. O D, una condición que exige interpretación pedagógica. La institución innovadora no ve a las prescripciones externas, entonces no ve, las instituciones no ven a las prescripciones como una camisa de fuerza, como una referencia, como un elemento, como una condición, como una camisa de fuerza que limita la creatividad. Entonces probablemente es A, ¿no? Porque dice, las instituciones innovadoras no ven como una referencia, no ven como un elemento, no ven como una condición, no ven como una camisa de fuerza, probablemente es A, a ver, sí, es A, no ven como una camisa de fuerza que limita la creatividad y la libertad de acción. Estamos en la página 23. El texto señala que las instituciones innovadoras no asumen la normativa como una camisa de fuerza. 28. El grado en que una institución adapta o recrea la normativa externa es índice de el grado A. Creatividad, autonomía y madurez institucional. B. Obediencia y control y subordinación administrativa. C. Resistencia al cambio y parálisis institucional. O D. Improvisación y falta de planificación. El grado en que una institución adapta o recrea la normativa externa es índice de ¿a qué grado una institución adapta o recrea la normativa externa? Si lo adapta, entonces puede ser creatividad, autonomía y madurez institucional. No creo que sea obediencia si lo está adaptando. No creo que sea resistencia porque está adaptando la norma, ¿no? Y tampoco es improvisación porque nuevamente está adaptando o recreando la normativa. Entonces tendría que ser A. Y es A. Creatividad y autonomía y madurez institucional. Estamos en la página 23, dice la adaptación de la normativa al contexto, evidencia creatividad, autonomía y madurez. 29. Según el texto, la innovación requiere un sistema educativo A, más flexible y con mayores niveles reales de autonomía en la toma de decisiones. B, más centralizado y rígido en sus prescripciones. C, dependiente exclusivamente de los libros de texto. D, cerrado a las características concretas de cada institución.
Entonces, según el texto, la innovación requiere un sistema educativo. La innovación, esa es la palabra clave. ¿Cómo nos está pidiendo una condición que requiere un sistema educativo para la innovación? Requiere ser más flexible con mayores niveles reales de autonomía, requiere ser más centralizado y rígido, requiere ser dependiente exclusivamente de los libros de texto o requiere ser cerrado a las características concretas. Yo creo que si estamos hablando de innovación y qué es lo que requiere un sistema educativo, yo creo que requiere ser más flexible. Vamos a ver, es A. Requiere ser más flexible y con mayores niveles reales de autonomía en la toma de decisiones. Página 23. La innovación requiere flexibilidad y autonomía real en las decisiones. Siguiente. 30. Según Blaze, la micropolítica se refiere al uso del poder formal e informal por individuos y grupos para A. Alcanzar sus metas en las organizaciones. B. Crear toda forma de conflicto institucional. C. Aplicar únicamente las normas curriculares. D. Eliminar los procesos de influencia. Según Blaze, entonces dice, la micropolítica se refiere al uso del poder formal e informal ¿para qué usan esta micropolítica los individuos y los grupos? Para alcanzar sus metas, para evitar toda forma de conflicto, para aplicar normas, para eliminar procesos. Yo creo que sí son micropolíticas. No creo que sea para eliminar procesos. Podría ser, pero no creo. Aplicar únicamente normas curriculares. También podría ser. Evitar toda forma de conflicto. No, no creo. Definitivamente no utilizarían para eso una micropolítica, alcanzar sus metas en las organizaciones. Yo creo que esta está más factible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de política. Entonces, alcanzar sus metas suena más factible que hablar de normas o de influencia. A ver, sí, es A. Tiene que, o sea, la micropolítica, según Blaze, se refiere al uso del poder formal e institucional por individuos y grupos para alcanzar sus metas. En la página 23 dice, Blaze define la micropolítica como el uso del poder formal e informal para alcanzar las metas organizacionales. Lo mismo. Vamos a continuar. 31. Según la definición citada, las acciones políticas resultan de A. Según la definición citada. Las acciones políticas resultan de A. Diferencias percibidas entre grupos, individuos y grupos unidos al uso del poder para influir o proteger. B. La inexistencia de intereses dentro de la institución. C. La neutralidad absoluta de las decisiones escolares. Y D. La ausencia de poder formal e informal. Aquí hay que ver una cosa. Podemos aplicar la pregunta que esté más en contexto, la que esté más completa, esa en este caso sería A. ¿No? Si tenemos una duda de la pregunta, porque a veces nos dan así en el examen y no tenemos idea, digamos, no estamos entendiendo el fondo, pero podríamos aplicar en este sentido lo que tiene más contexto entre todas las respuestas y vamos a ver. Y sí era A. No es una regla general, pero a veces sí nos salva, puede suceder. ¿Qué dice la página 23? La micropolítica surge de diferencias percibidas y de la motivación para usar el poder o influir para influir o proteger. Siguiente. Según el texto, las escuelas y sistemas escolares son A. Organizaciones políticas donde el poder es una característica organizativa. B. Instituciones neutrales sin conflictos ni intereses. C. Espacios exclusivamente técnicos y administrativos. D. Organizaciones sin relaciones de influencia. ¿Qué son las escuelas y sistemas escolares según lo que nos dice el texto? Entonces hay que ver, ¿son organizaciones sin relaciones? No. ¿Son espacios exclusivamente técnicos? Son escuelas, definitivamente no pueden ser exclusivamente técnicos, ni tampoco instituciones neutrales sin conflictos de interés. Entonces vamos a decir que es A. Y sí,
Era A, organizaciones políticas donde el poder es una característica organizativa, querámoslo o no, una escuela definitivamente es una organización. ¿Qué nos dice en la página 23? Nos dice eso, ¿no? Que la estructura sostiene que las escuelas son organizaciones políticas y que el poder forma parte de su funcionamiento, sí o sí. 33. Ignorar las relaciones de poder y el sistema existente provoca que A. Se resten esfuerzos a los cambios que se presenten. B. Se fortalezcan automáticamente las innovaciones. O C. Desaparezcan los conflictos institucionales. A. Entonces, ignorar las relaciones de poder y el sistema. ¿Qué provoca? Aquí sería la clave, el verbo, ignorar las relaciones de poder. Provoca que se resten esfuerzos a los cambios, se fortalezcan las innovaciones, desaparezcan, aumente la cooperación sin necesidad de diálogo. No, no creo. Ignorar estas relaciones de poder no creo que aumente la cooperación, ni que desaparezcan, ni que se fortalezcan. Vamos a decir que es A. Era A. Se resten esfuerzos a los cambios que se pretenden. Está en la página 23. El texto advierte que ignorar el poder debilita los intentos de cambio. Siguiente. El cambio de las relaciones de poder en instituciones tradicionales y complejas es A. Una de las tareas más complicadas que los seres humanos pueden emprender, un procedimiento sencillo si existe una orden superior, un procedimiento automático después de una capacitación o un aspecto secundario sin relación con la innovación. El cambio de las relaciones de poder, cambio en instituciones tradicionales y complejas. Es una tarea de las más complicadas. Es un procedimiento sencillo, es un procedimiento automático, un aspecto secundario. Si estamos hablando del cambio de las relaciones de poder, nada que tenga que ver con el poder es secundario, ni automático, ni sencillo, la verdad. Entonces tendría que ser A, una de las tareas más complicadas que los seres humanos pueden emprender. Total y absolutamente de acuerdo. Página 23. El texto señala la complejidad de modificar relaciones de poder existentes. Siguiente. 35. Las instituciones educativas, vistas como organizaciones, pueden comprenderse como sistemas políticos que abarcan A. Elementos cooperativos y conflictivos. B. Únicamente elementos cooperativos. C. Solamente elementos normativos. D. Exclusivamente procesos administrativos. Antes de ver la respuesta, ya estaba por ver la respuesta. Instituciones educativas, vistas como organizaciones, pueden conocerse como sistemas políticos que abarcan las instituciones educativas, si estamos viéndola como sistemas políticos. Entonces, abarcan elementos cooperativos, y conflictivos, o solo cooperativos, o solo normativos, o exclusivamente administrativos. Yo creo que ninguno de algo, o sea, no abarcaría algo que está en un aspecto así único. Creo que abarcaría dos, por lo menos, que estamos aquí entre cooperativos y conflictivos. Entonces vamos a decir que es A. Y sí, era A. La lectura considera en la página 23 y 24 como a las escuelas como sistemas políticos con cooperación y conflicto, tal cual. Siguiente. 36. Bajo la mirada de la micropolítica se debe atender a interacciones grupales, intereses, control directivo, conflictos en la toma de decisiones y política escolar. B. Solamente infraestructura, horarios y mobiliario escolar. C. Únicamente resultados académicos de los estudiantes. D. O exclusivamente contenidos curriculares. Bajo la mirada de la micropolítica, bajo la mirada de la... Se debe atender a... No podemos atender exclusivamente una cosa, únicamente una cosa o solamente una cosa. Aquí los verbos nos están agarrando y nos están diciendo a una sola cosa. Y si estamos hablando de micropolítica, tendría que ser algo un poco más completo. En este caso vamos a decir que es A. Y sí, sí era A. Bajo la mirada de la micropolítica se debe atender a las interacciones grupales, intereses, control directivo, conflicto en la toma de decisiones y política escolar. Página 24, queridos colegas. El texto menciona estos aspectos como centrales para comprender la vida política escolar. Continuemos. 37. Muchos estudios sobre escuelas como organizaciones destacan estudios
Nos vamos a acordar de esa palabra. A, poder e influencia, diversidad de valores y metas, procesos cooperativos y conflictivos. B, uniformidad de metas, ausencia de conflictos y neutralidad institucional. C, solo eficiencia administrativa y cumplimiento de normas. D, exclusivamente planificación curricular. Muchos estudios sobre escuelas, sobre escuelas como organizaciones. ¿Qué destacan estos estudios? ¿Cómo son estas escuelas? ¿Qué destacan? Que hay poder e influencia, uniformidad de metas. Difícil, ¿no? Que hay una uniformidad de metas. Difícil que solo eficiencia administrativa y difícil que exclusivamente. Vamos a decir que es A. ¿Por qué? Porque difícil que en un estudio digan que en una escuela solamente planificación, solamente administración, o hay una uniformidad de metas, no, debe ser A. Sí, es A. Poder e influencia, diversidad de valores y metas, procesos cooperativos y conflictivos. En la página 24 dice que el texto subraya poder, influencia, valores, metas y procesos cooperativos conflictivos. Siguiente. Las estructuras y procesos micropolíticos son fundamentales para A, el cambio y la innovación, así como para la estabilidad y mantenimiento de los centros escolares. B, evitar toda transformación institucional. C, reemplazar la participación docente. D, eliminar la crítica reflexiva sobre la práctica. Las estructuras y procesos micropolíticos. ¿Para qué son fundamentales? ¿Para el cambio y la innovación? ¿Para evitar la transformación? No creo. ¿Reemplazar la participación? No, definitivamente no. Y eliminar, no. Entonces, en estos verbos, si estamos hablando de estructuras y procesos, no creo que eliminen, no creo que reemplacen, ni menos eviten. Entonces será A, el cambio y la innovación. Y sí, es A, es el cambio y la innovación, así como para la estabilidad y mantenimiento de los centros escolares. Está en la página 24 y dice que la micropolítica incide tanto en la innovación como en la estabilidad de los centros escolares. Continuemos. 39. Durante periodos de estabilidad, los procesos y estructuras micropolíticas, inciso A, benefician más a algunos individuos y grupos que a otros. Inciso B, benefician por igual a todos los actores. Inciso C, desaparecen completamente de la institución. O inciso D, se separan del mantenimiento del status quo. Entonces, analizando durante periodos de estabilidad, estas micropolíticas, ¿será que benefician más a algunos que a otros? ¿Beneficiarán igual a por igual a todos los actores? ¿Desaparecen de la institución? ¿Se separan del mantenimiento del status quo? Hmm. Si hay un proceso de estabilidad, no creo que se separe del mantenimiento del status quo, porque el status quo nos dice eso, ¿no? Que está todo igual, entonces no creo que se separen de ahí. ¿Se desaparecen? No creo. Si es un periodo de estabilidad, ¿benefician por igual a todos o más a algunos individuos y grupos que a otros? Hay que analizar entre estas dos si beneficia igual. Durante periodos de estabilidad, los procesos y estructuras benefician por igual a todos los actores. Creo que quizás una política no puede beneficiar a todos por igual. Yo creo que beneficia más a algunos grupos que a otros, porque estamos hablando de todas maneras de una política. Inciso A, es, es justamente eso. Estamos hablando de micropolíticas, colegas. Las políticas nunca van a beneficiar a todos por igual. Difícil. Sí o sí van a tener que beneficiar a algunos más que a otros. Y ves, el texto nos dice en la página 24 que en la estabilidad ciertos grupos se benefician más que otros, tristemente. Número 40. El poder político suele darse por sentado porque está cimentado en A. Estructuras organizativas y culturales que preservan el status quo. B. Prácticas innovadoras y democráticas. C. Procesos de autonomía docente. D. Estrategias colaborativas de cambio. Aquí tenemos que analizar el poder político. Suele darse por sentado porque está cimentado en el poder político.
lo damos por sentado. ¿Por qué damos por sentado el poder político? Porque es una estrategia colaborativa de cambio, no. Porque es un proceso de autonomía docente, no, estamos hablando de un poder político. Es una práctica innovadora y democrática. Vamos a ver, es una estructura organizativa y cultural que preserva el status quo. En realidad, la más completa, y nos podríamos ir a esa opción, tendría que ser la A, es la que tiene un poquito más de contexto. Y sí, es la A, es la estructura organizativa y cultural que preserva el status quo. Recordemos que en el texto, en la página 24, dice que el texto vincula la naturalización del poder con estructuras que conservan el status quo. Siguiente. La fuerza del status quo, pregunta 41, que casi descarta automáticamente las posibilidades del cambio porque se sostiene en la fuerza del status quo, casi descarta las posibilidades de cambio porque se sostienen A. Principios, visión, patrón de relaciones de poder y sentido de tradición conservado, correcto, natural. B. Innovación, creatividad, autonomía y participación docente. C. Revisión crítica, gobierno compartido y aceptación de riesgos. D. Formación colaborativa y apoyo institucional. Para hacer una pregunta de la que sea muy larga, yo les aconsejo que primero busquemos las palabras clave en la pregunta. Por ejemplo, aquí, antes de leer las respuestas. La fuerza del status quo casi descarta automáticamente las posibilidades de cambio. El status quo, porque se sostiene en la fuerza del status quo, casi descarta el cambio, porque tiene principios de visión, patrón, relaciones de poder y sentido de tradición conservado, correcto, natural. Porque tiene innovación, creatividad, autonomía y participación docente, no. Porque tiene revisión crítica, gobierno compartido, podría ser. Porque tiene formación colaborativa y apoyo político e institucional. La formación colaborativa y apoyo político institucional. No, es que estamos hablando ahorita de que casi descarta los cambios. Entonces no puede casi descartar los cambios porque tiene una formación colaborativa. Porque si así fuera, no descartaría los cambios. Porque tiene una revisión crítica, aceptación de riesgos, tampoco, si hubiera aceptación de riesgos no habría, no podría descartar casi automáticamente el cambio. Innovación, creatividad, principios, visión, patrones de relación de poder y sentido de tradición, conservado, correcto, natural. Yo me voy a ir por la que tiene un poquitito más de contexto. A ver, sí, principios, valor, patrón de relaciones de poder y sentido, tradición, considerado correcto, natural. ¿En dónde está? Para entender mejor esta pregunta, está en la página 24 que dice, el status quo se apoya en patrones de poder y tradición asumidos como naturales, tal cual. 42. Durante los periodos de cambio, la interacción micropolítica tiende a intensificarse y volverse más visible en ámbitos formales e informales, desaparecer por completo de la vida escolar, mantenerse sin efectos sobre la innovación, disminuir porque todos aceptan la transformación. Durante los periodos de cambio, esta interacción micropolítica tiende a disminuir. No, porque todos aceptan la transformación. No, nadie, o sea, nunca todos van a aceptar una transformación. Difícil, esta no es. Mantenerse en efecto sobre la innovación. No, porque estamos hablando justamente de innovación, entonces no puede mantenerse sin efecto. Durante los periodos de cambio tiende a desaparecer. No, no puede, porque justamente estamos en periodos de cambio. Entonces tendría que ser A, intensificarse y volverse más visible. A ver, sí, sí es. Tiene que intensificarse y volverse más visible en ámbitos formales e informales. Página 40, digo página, no, número 43, pregunta 43. Las dinámicas de cambio que exacerban la interacción micropolítica son ambigüedad, falta de certeza, incertidumbre y complejidad de metas. B, seguridad, estabilidad, claridad absoluta y metas simples. C, obediencia, rutina, repetición y control administrativo. D, neutralidad
uniformidad y ausencia de intereses. Entonces, analizando las dinámicas de cambio que exacerban la interacción política, exacerban, o sea, aumentan. El cambio, las dinámicas de cambio que aumenta todo eso será la neutralidad. No, pues porque si hay neutralidad y ausencia de intereses, entonces no es una dinámica de cambio. Obediencia, rutina, repetición, tampoco es una dinámica de cambio. O seguridad, estabilidad, tampoco es una dinámica de cambio. Ambigüedad, falta de certeza, incertidumbre, complejidad de metas. Lo de la complejidad de las metas sí me habla un poquito de cambio, porque aquí habla de metas simples, eso no es cambio, eso podría ser. Entonces, por esta palabra me puedo animar de que es A. Y A, ambigüedad, falta de certeza, incertidumbre y complejidad de metas. ¿Por qué? Porque dice en la página 24, el texto menciona estas dinámicas como provocadoras de interacciones micropolíticas intensificadas. Pregunta 44. Según el texto, el poder y las políticas en las organizaciones afectan dramáticamente e incluso determinan dimensiones claves del cambio y la innovación, inciso A. Inciso B, solo influyen en tareas administrativas menores. Inciso D, no tienen relación con el cambio educativo. Inciso D, desaparecen cuando se propone una innovación. Según el texto, el poder y la política en las organizaciones afectan, determinan dimensiones, solo influyen en tareas administrativas menores. No, pues si es poder y política, no creo que solo influya en esto. Esto no. No tienen relación, por algo existen. No, desaparecen cuando se proponen. No, poder y la política más bien tendría que ver con la innovación. Entonces haría A. A. Afectan dramáticamente e incluso determinan dimensiones claves del cambio y la innovación. En las páginas 24 y 25 está esta respuesta. La lectura afirma que el poder y la política pueden determinar aspectos centrales de innovación. Vamos a continuar. Pregunta 45. En los procesos de innovación, según Mangam, suelen aparecer, inciso A, fuerte apoyo de unos y férrea oposición de otros. Inciso B, aceptación total de todos los actores. Inciso C, ausencia de intereses institucionales. Inciso D, neutralidad política en la toma de decisiones. En los procesos de innovación, según Manga, ¿qué puede aparecer? En un proceso donde hay cambios, ¿qué aparece? Fuerte apoyo de unos y fuerte posición de férrea de otros, y totalmente. Podría ser A. Aceptación de total, no, nunca. Ausencia de intereses, sí, también podría ser, pero si estamos hablando de que ya hay un proceso de innovación, se supone que ya la institución ha tenido que tomar algún interés. Neutralidad política, no, nunca, la política nunca es neutral, entonces tendría que ser A. Sí, es A, fuerte apoyo de unos y férrea oposición de otros. Está en la página 25. La innovación suele despertar apoyo fuerte en algunos actores y oposición en otros. Número 46. En las organizaciones tradicionales, el cambio suele manifestarse como A, imposición jerárquica de arriba a abajo. B, proceso horizontal construido desde abajo. C, acción espontánea sin dirección institucional. O D, diálogo democrático sin conflicto. En las organizaciones tradicionales, ¿cómo se suele manifestar el cambio? En una organización tradicional, ¿será que hay una imposición jerárquica de arriba hacia abajo? Sí, probable. Proceso horizontal construido desde abajo. No, estamos hablando de tradicional, entonces no hay eso. Acción espontánea sin dirección institucional tampoco. Es tradicional. Diálogo democrático sin conflicto. No, es tradicional. Es sí o sí tendría que ser A. ¿Ve? Es A, ¿por qué? Porque es la imposición jerárquica de arriba hacia abajo. Como es tradicional, siempre de lo tradicional viene de una jerarquía, ¿no? Y ahí nos habla en la página 25. El texto indica en las organizaciones tradicionales el cambio suele ser una imposición jerárquica, totalmente. 47. Según Baldrige, establecer una nueva imagen para la organización es, inciso A,
un proceso político por el cual coaliciones dominantes imponen sus valores y articulan planes. B, una acción técnica neutral sin intereses. C, un procedimiento administrativo sin debate político. D, una práctica pedagógica aislada del poder. Según Baldrige, establecer una nueva imagen para la organización. Una nueva imagen es un proceso político por el cual imponen sus valores. Podría ser, vamos a ver, una acción técnica neutral. No, no es nunca neutral. Un procedimiento administrativo sin debate. No, lo siento, no. Podría ser un procedimiento, pero no sin debate. Una práctica pedagógica aislada del poder. Ninguna práctica pedagógica tendría que estar aislada del poder realmente. Entonces yo me voy por la A. Y sí, es un proceso político por el cual coaliciones dominantes imponen sus valores y articulan planes. La cita de Baldrige interpreta la nueva imagen organizacional como un proceso político en la página 25. Pregunta 48. Algunos docentes intercambian lealtad con los directores cuando A. Reciben apoyo político ante conflictos con estudiantes y padres. B. Se eliminan todas las relaciones de poder. C. No existen conflictos dentro de la institución. D. Las decisiones se toman sin participación docente. ¿Por qué un docente intercambiaría lealtad con un director? Porque hay decisiones en las que no participa. No, no tiene sentido esta respuesta. No existen conflictos de institución. Difícil. No, nunca, siempre va a haber conflictos. Se eliminan todas las relaciones de poder. No, porque si no, no habría la relación director-docente. Entonces tendría que ser A. A. Reciben apoyo político ante conflictos con estudiantes y padres. El texto menciona el intercambio de lealtad en la página 25 a cambio del apoyo directivo ante conflictos. Totalmente. 49. Según Blaze y Blaze, un factor que favorece el cambio es, nos tendríamos que acordar del concepto que nos han dicho en el libro. Entonces, A, el liderazgo facilitador basado en principios de gobierno compartido. B, la imposición vertical de decisiones institucionales. C, la preservación estricta del status quo. D, la reducción de autonomía docente. ¿Cuál sería un factor que favorecería el cambio? Analizando una reducción de autonomía, no, no favorecería el cambio. La preservación estricta tampoco. Si estamos hablando de preservar, seríamos que no continúe, que no cambie, ¿no? La imposición vertical de decisiones, no, eso tampoco sería cambio. Tendría que ser A, el liderazgo facilitador basado en principios de gobierno compartido. Sí, justamente es A. Entonces, está en la página 25. Dice, el liderazgo y el gobierno compartido favorecen la eficacia política docente y la innovación. 50. El liderazgo facilitador promueve. Ya estamos hablando de un concepto diferente, el liderazgo. Inciso A, responsabilidad compartida, estructuras democráticas, autonomía, innovación y aceptación de riesgos. Inciso B, control jerárquico, obediencia pasiva y reducción de participación. Inciso C, dependencia total de la normativa externa. Inciso D, conservación de prácticas tradicionales sin revisión. Entonces, este liderazgo que promovería, facilitador, no creo que un liderazgo tenga que pedirte que conserves prácticas tradicionales. No, definitivamente esta no. Dependencia total, tampoco. El liderazgo, control jerárquico, obediencia, no. Un liderazgo no te va a pedir eso. Entonces tendría que ser A. Y sí, sí, definitivamente esa responsabilidad compartida, estructuras democráticas, autonomía, innovación y aceptación de riesgos. Y está en la página 25, porque dice que el texto enumera estos elementos como principios de liderazgo facilitador. 51. El liderazgo facilitador del director se relaciona con incrementos en inciso A. La implicación docente en la toma de decisiones, expresión de opiniones y compromiso con decisiones democráticas. Nuevamente estamos hablando de liderazgo político, tomar en cuenta. Inciso B, la resistencia docente frente a toda innovación. Inciso C, el control directivo y la disminución de autonomía. Inciso D, la preservación de rutinas escolares tradicionales. Entonces,
El liderazgo facilitador del director se relaciona con incrementos en. ¿Qué puede incrementar el liderazgo del director? La preservación de rutinas escolares tradicionales. No creo porque estamos hablando de un liderazgo facilitador, entonces no tendría que ver con tradicional. Control directivo, disminución de autonomía, no. Resistencia docente frente a toda innovación. Podría ser, pero se relaciona con incrementos en implicación docente. Yo creo que es A, porque si es un liderazgo facilitador, entonces incrementa que el docente participe en la toma de decisiones más que se resista. Entonces, a ver si es A, es la implicación docente en la toma de decisiones, porque si un director es buen líder, un líder facilitador, entonces, claro, implica más a los docentes. En la página 25 nos dice, ¿no?, que la lectura vincula el liderazgo facilitador con mayor participación y compromiso docente. 52. La reestructuración exitosa de los centros se asocia directamente con, inciso A, participación política docente, autonomía del aula y crítica reflexiva sobre currículo e instrucción. B, eliminación de la participación docente. C, centralización de todas las decisiones en la dirección. Y D, aplicación mecánica de las políticas externas. Vamos a analizar. La reestructuración exitosa, o sea, cambiar, ¿no?, la reestructuración, ¿se asocia con aplicación mecánica? No, estamos hablando de una reestructuración. Centralización de todas las decisiones de la dirección. No, es una reestructuración. Eliminación de la participación. No, definitivamente. Tendría que ser A, la participación política entonces. Y sí, sí es la participación política docente, autonomía del aula, crítica reflexiva sobre currículo e instrucción. En la página 25 nos dice el texto se relaciona con los factores estos factores con las reestructuraciones exitosas de los centros escolares. 53. Nuevamente un ratito, voy a tomar agüita. Ok. Vamos a continuar. Ok, pregunta 53. Un factor importante para la implementación exitosa de la reestructuración escolar es, factor importante, inciso A, proteger a las escuelas de interferencias. B, reducir los procesos colaborativos. C, evitar la formación de los docentes y directores. D, limitar la autonomía institucional. Vamos a buscar verbos. Dice, un factor importante para la implementación exitosa de la reestructuración escolar. Un factor para que esta reestructuración sea exitosa. Proteger a las escuelas, reducir los procesos colaborativos. No, 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 no podría ser eso. Evitar la formación de docentes. No, no podría ser eso. Limitar la autonomía. No, entonces tendría que ser esta, proteger a las escuelas. Y sí, sí es proteger a las escuelas de las interferencias. El texto cita a la protección frente a las interferencias como factor favorable para la reestructuración, página 25. Siguiente pregunta, número 54. Otro factor que favorece la implementación de nuevos programas es A, el apoyo político de las autoridades educativas. B, la falta de apoyo oficial. C, la oposición de los directores. D, la ausencia de la formación colaborativa. Otro factor que favorece la implementación. Estamos hablando de nuevamente un factor que favorece la implementación de nuevos programas. ¿Será que este otro factor es el apoyo político de las autoridades? Hay que ver. La falta de apoyo oficial, no, definitivamente no. Si estamos hablando de algo que favorece, tampoco debe ser la oposición, tampoco sería la ausencia. En todo caso, sería entonces el A, el apoyo político de las autoridades educativas. La lectura menciona en la página 25 que el apoyo político de las autoridades educativas hacia programas basados en la escuela. Vamos a continuar. Pregunta 55. Según Smile y Crowson, el apoyo oficial para formar docentes y directores en procesos colaborativos. A,
facilita la implementación de la reestructuración escolar. B, obstaculiza la innovación institucional. C, reduce la participación democrática. D, fortalece el status quo sin cambios. Entonces, esto es un concepto que hay que saber porque nos habla ya de autores, según Smile y Crowson. El apoyo oficial en procesos, apoyo para formar docentes y directores. A, facilita la implementación, el apoyo para formar directores, obstaculiza la innovación, reduce la participación, fortalece el status quo. Ah, el apoyo para formar docentes tendría que ser, estaría yo entre esta D, no creo que reduzca la participación democrática, tampoco obstaculiza. Puede ser que facilita la implementación de la reestructuración escolar o fortalece el status quo, aunque aquí me dice sin cambios. Entonces, estamos hablando de colaboración, entonces no podría ser esta, tendría que ser la A. A, facilita la implementación de la reestructuración escolar. En la página 25 dice que la formación colaborativa con apoyo oficial favorece esta reestructuración. Pregunta 56. Según las actividades de interiorización, después de leer los textos, se debe elaborar A, una lista de factores personales, institucionales y sociales que dificultan o favorecen el cambio. B, una planificación curricular anual. C, un reglamento disciplinario institucional. D, una evaluación de contenidos para los estudiantes. Entonces, según las actividades de interiorización, después de leer los textos, actividades, esta es la palabra clave. Según las actividades, ¿qué se debe elaborar? Son actividades de interiorización, ¿no? ¿Hay que elaborar una evaluación de contenidos? No. ¿Un reglamento disciplinario? No. ¿Una planificación curricular anual? No. ¿Una lista de factores personales que dificultan o favorecen el cambio? Puede ser. A ver. Sí, puede ser eso. Justamente era la A. La A. Una lista de factores de personales, institucionales y sociales que dificultan o favorecen el cambio. Está en la página 26, colegas, que dice que la actividad solicita listar factores personales, institucionales y sociales vinculados al cambio educativo. Pregunta 57. Una pregunta central de reflexión planteada por la unidad es una pregunta central de reflexión. Ah, aquí está esta palabra clave. Inciso A, ¿por qué es necesario transformar nuestros modelos mentales si queremos realizar cambios en las vidas de las instituciones educativas? ¿Cómo mantener intacto el status quo? ¿Por qué se debe evitar el conflicto cognitivo? ¿Cómo imponer la innovación desde arriba? El inciso D nos dice, o sea, dice, tiene que ser una pregunta, todas son preguntas, pero de reflexión. El cómo no nos dice mucho sobre reflexión, cómo imponer, no creo. ¿Por qué evitar? ¿Cómo mantener? En cambio aquí dice, ¿por qué es necesario transformar? Aquí nos está dando un poquito más de reflexión. Entonces yo me animo a decir que es A. Sí, es A, porque dice en la página 26, queridos colegas, que la unidad propone reflexionar sobre la transformación de modelos mentales para lograr cambios institucionales. Pregunta 58. Según la unidad 2, que es la que acabamos de toditos, todas estas preguntas son del capítulo 2, ¿no? Una institución que se propone cambiar debe identificar A, factores favorecedores y obstaculizadores presentes en su propia realidad institucional. B, solo recursos tecnológicos disponibles. C, únicamente la antigüedad de sus docentes. Y D, solo normas emitidas por autoridades superiores. Entonces, según una unidad, una institución que quiere cambiar tiene que identificar solo las normas emitidas, no, porque propone cambio. Entonces, únicamente la antigüedad de sus docentes, tampoco. Solo recursos tecnológicos, tampoco. Estas tres opciones están haciendo alusión a una sola cosa y no.
si es cambio. Entonces aquí nos habla de factores favorecedores y obstaculizadores. Yo me animo a decir que es esta, y sí, es A, factores favorecedores y obstaculizadores presentes en su propia realidad institucional. ¿En dónde se encuentra? En la página 26, que nos dice que la actividad pide observar los factores que favorecen o obstaculizan el cambio en la institución donde se trabaja. Pregunta 59. Después de identificar los factores de cambio, la actividad propone elaborar A. Un diagrama con la síntesis de los factores identificados y un informe con los resultados de la valoración. B. Un reglamento de sanciones para docentes resistentes al cambio. C. Una prueba objetiva para estudiantes. D. Una lista de contenidos curriculares obligatorios. Entonces dice, después de identificar los factores de cambio, la actividad propone elaborar A. Una diagrama con la síntesis de los factores identificados y un informe. Un diagrama. Un reglamento de sanciones. No, definitivamente esto no ayuda, ¿no? Para un cambio. Una prueba objetiva. No. Una lista de contenidos. No. Sería la A. Un diagrama con la síntesis exactamente de los factores identificados y un informe con los resultados de la valoración. Recuerden que estamos hablando de después de identificar los factores de cambio. En la página 26 dice, elaborar un diagrama de síntesis y un informe con la valoración realizada. 60. En conjunto, la unidad 2, toda la unidad que acabamos de ver, permite comprender que el cambio educativo requiere analizar que A. Modelos mentales, momentos de cambio, flexibilidad contextual, micropolítica institucional y factores que favorecen u obstaculizan la innovación. B. Solo la voluntad personal docente. C. Únicamente el uso de tecnologías educativas. D. Exclusivamente la aplicación de normas externas. Nuevamente, podemos irnos por dos lados. Uno, de los verbos. Porque, ¿qué quiere? En conjunto, dicen, ¿no? O sea, en conjunto. No podemos hablar de una sola cosa. Porque aquí dice exclusivamente, se está refiriendo a una, únicamente a una, solo una. En cambio aquí ya nos da un poco más de contexto, nos podemos ir por esa o porque además en los verbos nos está indicando que esta sería la respuesta correcta. Y ven, es el inciso A, modelos mentales, momentos de cambio, flexibilidad contextual, micropolítica institucional y factores que favorecen u obstaculizan la innovación porque dice la unidad articula factores personales, institucionales, sociales, incluyendo modelos mentales, desequilibrio, autoridad, micropolítica y institucional y factores que favorecen o obstaculizan la innovación.